hallar un vector, ¿sí? Haciendo la resta de las coordenadas entre dos puntos, obtengo el vector que va de un punto a otro, y de esa manera voy a tener un punto y un vector con los cuales determinar las ecuaciones paramétricas de mi recta, o en caso de ser tres puntos no alineados, las ecuaciones paramétricas del plano. Bien. Así que, bueno, eso un poco a modo de repaso lo que vimos la clase pasada, que fue básicamente eso. Ecuaciones paramétricas, tanto para la recta como para el plano, y bueno, y cómo pasar de ecuaciones paramétricas a ecuación implícita o reducida, y viceversa también, ¿sí? Habíamos llegado ahí hasta el ejercicio 4, ¿sí? Que es hacer cuentas, básicamente, y bueno, una aplicación que puede llegar a ser útil, ¿sí? Es una manera de utilizar los determinantes para, a partir de las ecuaciones paramétricas de un plano, obtener la ecuación reducida del plano. ¿Bien? Así que, nada, ese fue, modo resumen, lo que vimos en la clase pasada. No sé si hay alguna duda de esto. Profe, una consulta. ¿Quedó grabada la clase pasada? Sí, quedó grabada. La subí a YouTube. Ah, bien, gracias. De nada. Bien, bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a arrancar, ¿sí? Con la clase de hoy. Vamos a seguir con el práctico. La idea sería medio dejarlo un poco liquidado, y la clase del jueves hacer algún parcial, ¿sí? O que esté, o abrir un espacio para consultas, ¿sí? Para dudas que tengan para el parcial. Y bueno, capaz que me parece algo bueno hacer un parcial y resolverlo acá entre todos, como para que tengan una idea de los ejercicios que les pueden aparecer, ¿sí? Más o menos la dificultad, y tal, básicamente eso. Bien. Así que, bueno, lo que tocaría empezar a ver hoy sería el tema de intersecciones, ¿sí? Que vamos a ver tanto intersecciones entre planos, intersecciones entre rectas, y intersecciones entre una recta y un plano. Bien. Entonces, como para ordenar un poco los pensamientos, podemos ver lo que se llaman las posiciones relativas, ¿sí? De una figura respecto a la otra. ¿Cómo pueden ser? ¿Sí? Por ejemplo, dos planos, ¿qué posiciones relativas pueden tener entre ellos? Pueden tener bien, tres opciones. Voy a poner acá posiciones relativas. Bien, entonces, dos planos, ¿a alguien se le ocurre qué tres opciones puede haber en cuanto a la posición de un plano respecto al otro, o las intersecciones que se puedan generar? ¿Se imaginan en el espacio dos planos, cómo se podrían cortar? Paralelos, perpendiculares, y no sé. Sí, sí, no sé si va por ahí. Bien, sí, es algo de eso. Veo que ahí en el chat pusieron paralelos, perpendiculares o secantes, sí, que sí, es una forma. Lo que sí, por ahora, perpendiculares no nos interesa mucho, sí. Nosotros queremos estudiar más que nada cómo puede ser la intersección, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos dos planos, ¿sí? Pi1 y Pi2, y entonces pueden ser paralelos, ¿bien? Es decir, que Pi1 se expresa generalmente así, con una doble barra chanfleada. Y bueno, y si son paralelos, tenemos dos opciones: o que sean coincidentes, que es básicamente que sean el mismo plano, ¿sí? O que sean paralelos, sería no coincidentes.
¿sí? Que serían, son paralelos y no se tocan. No sé si se lo llegan a imaginar, sería, por ejemplo, una cosa así, ¿sí? Tengo un plano y otro que es simplemente desplazado, pero se mantienen siempre paralelos, en cuyo caso, entonces, la intersección sería vacía. Bien. Y después, si son secantes, ¿sí? Es decir, o sea, si se intersectan, bueno, voy a tener una intersección y ¿qué figura va a ser esa intersección? ¿Qué me da la intersección de dos planos? Una recta. Ahí está, una recta. Entonces, en el caso de ser secantes, voy a tener que pi1 intersección pi2 va a ser una recta, ¿sí? Es lo que le llamo R. Bien, ahora considero el caso de dos rectas. ¿Sí? Si se fijan un poco lo que plantearon, que, o sea, dentro de secantes entra eso que ustedes decían, mismo secantes, o sea, que se corten o que sean perpendiculares. ¿Sí? En principio, estudiando solo la intersección, no me importa si se cruzan de forma perpendicular o no, ya que de igual manera voy a obtener que la intersección es una recta. Bien. Bien, ahora, dos rectas, ¿cuántas opciones de posición relativa tienen? Tiene 4, ¿sí? Voy a considerar rectas R y S, por llamar de alguna manera, ¿sí? Y bueno, nuevamente tenemos que podrían ser paralelas, ¿sí? Que es una analogía a lo que pasaba con los planos, ¿sí? Pueden ser coincidentes, en cuyo caso entonces estaríamos hablando de que son la misma recta, y pueden ser que no coincidan. ¿Sí? En cuyo caso, si se imaginan, eso ya, el tema de las rectas lo pueden visualizar un poco mejor en el plano, que si yo tengo dos rectas paralelas, no se tocan, no se intersectan en ningún punto, ¿sí? Entonces, la intersección es vacía. ¿Bien? Entonces, tenemos esos dos casos. Después, si no son paralelas, pueden ser que se corten o que sean secantes. Y en este caso, ¿qué figura obtengo de la intersección de dos rectas que sé que se cruzan? Que se intersectan. Un punto. Un punto. Ahí está. Un punto P, ¿sí? Bueno, y después que sería la cuarta opción, es que se crucen. ¿Sí? Que es que no sean paralelas, pero que sin embargo no se toquen nunca, ¿sí? Algo que en el plano, en realidad, no se puede dar, ¿sí? Porque en el plano, al estar todas contenidas en un mismo plano, a ver si lo puedo dibujar acá, ¿sí? Si yo estoy trabajando en el plano, yo tengo una recta cualquiera. Si tengo, llamémosle R a esta, si yo tengo otra recta S, que sé que no es paralela a R, bueno, entonces sí o sí en algún punto se van a cruzar, ¿sí? Porque si yo dibujo así, bueno, va a haber un punto en donde se crucen. Bien, pero, a ver si me sale el dibujo en 3D. En el espacio, no sé si lo llegan a visualizar, yo puedo tener una recta cualquiera, ¿sí? Y otra recta, por ejemplo, que no sea perpendicular, pero que estaría pasando en este dibujo, como lo quise hacer, estaría como que pasando por atrás, ¿sí? No sé si se llega a apreciar, pero bueno, un poco en el espacio lo que pasa es esto, ¿sí? Entonces, en estos casos que se cruzan las rectas,
como no estoy en el plano, estoy en el espacio, bueno, la intersección también va a ser vacía, por más que no sean paralelas las rectas. ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Bien. Muy impecable. Y bien, ahí Ignacio hace una pregunta. Los planos que contienen las rectas, fíjate que no son únicas, ¿sí? Ignacio pregunta en el chat si en ese caso son paralelos los planos que contienen a las rectas, ¿sí? Un plano que contenga a la recta R, por decir cualquier recta, en realidad yo voy a tener infinitos, ¿sí? Infinitos planos que contengan esa recta. Porque yo acá me voy a poder tomar un... Acordate que para un plano yo necesito un punto y dos vectores directores, ¿sí? Entonces imagínate que esta recta R tiene este punto y este vector director, ¿bien? Bueno, ahora, si yo me tomo otro vector director, imagínenselo un poco en 3D, ¿sí? Que sea en esta dirección, bueno, eso me generaría un plano algo así, ¿bien? Y sería un plano pi que contiene la recta R. Pero si yo me tomo otro vector director, imagínate este, bueno, ese me generaría otro plano, que podría ser algo así, que también contenga, si esto podría ser pi prima, no sé, y también contiene la recta R, ¿sí? Entonces, un poco eso que planteás de los planos que contienen a las rectas, si no me das otra información, solo con una recta yo sé que existen infinitos planos que contengan a esa recta, ¿bien? Porque, bueno, justamente tengo solo un punto y un vector director, entonces mi otro vector director podría ser cualquiera. No sé si se entiende. Ignacio, que preguntaste eso. Sí, o sea, no tiene directamente sentido hablar en ese caso de los planos que contienen las rectas. Bien, y ahora nos quedaría entonces el otro caso, que es una recta y un plano, ¿sí? Que bueno, en este caso tienen tres opciones de nuevo. ¿Sí? ¿Qué sería? Me considero recta R, plano pi. Entonces puedo tener que sean paralelos y nuevamente puede ser que pi contenga la recta R, es decir, que la recta R esté dentro del plano pi, y en este caso la intersección de R y pi me daría justamente R, y después pueden ser que sean, estos, bueno, sería, ya me quedó medio desprolijo, sería coincidente si quieren verlo de alguna manera, y si no coinciden, entonces van a ser, ya estamos saliendo del caso de que son paralelas, entonces la intersección sería el conjunto vacío, ¿sí? O sea, no se cruzarían nunca esas, esas dos figuras, ¿sí? Si lo quieren ver un poco en el espacio, pueden tener algo así como un plano, y se pueden imaginar una recta que está por encima del plano, ¿sí? Y siempre paralela, o sea, como que tengo una distancia ahí entre el plano y la recta, que le puedo llamar lo que sea A, que siempre es constante, ¿sí? Y la recta está como un nivel por encima o por debajo, eso no tiene mucho sentido hablar de arriba y abajo en el espacio, pero que bueno, nunca se va a intersectar con con el plano, ¿bien? La recta con el plano nunca se van a tocar. Y bueno, en el caso que no sean paralelos, van a ser secantes
Y bueno, la figura que obtengo cuando un plano es intersectado por una recta es un punto, ¿sí? Es como pinchar, imagínense, no sé, con una varilla pinchar un papel, bueno, es el punto, es la intersección de las dos figuras, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, ¿por qué estamos viendo esto de las posiciones relativas entre una figura y otra, entre plano recta, plano plano y recta recta? Bueno, justamente porque ahora esta parte del práctico se basa un poco en hallar las intersecciones, ¿sí? De planos, de rectas y eso. Entonces, bueno, sabiendo las distintas posibilidades que yo tengo según qué figuras estén interviniendo, ¿sí? En el ejercicio, bueno, obviamente el análisis que hacemos nosotros es un análisis analítico y vamos a ir viendo, vamos a ir viendo en qué casos estamos, ¿sí? En cada ejercicio. Vamos a ver que siempre la intersección va a ser encontrar un X, un Y y un Z que cumplan las ecuaciones tanto de uno de los planos como del otro de los planos, o de las dos rectas, si están interviniendo dos rectas, sí. Básicamente lo que voy a tener siempre va a ser un sistema de ecuaciones a resolver. Bien. Puntualmente, si arrancamos ahora ya con este ejercicio 5, sí, nos pide la intersección entre dos planos. Entonces tenemos dos planos distintos, en principio, podrían ser iguales y que sean entonces coincidentes, ¿sí? Pero bueno, la idea para hallar la intersección siempre es que yo sé que el plano, imagínense que este plano que está expresado en su ecuación reducida, le llamo pi1, ¿sí? Y al otro le voy a llamar pi2. Bueno, yo sé que este plano, pi1, son, son todos los puntos x y z del espacio que verifican esta ecuación, ¿sí? Y por otro lado, los puntos que pertenecen a mi plano pi2 son todos los puntos x y z que, para los cuales existe un valor de este parámetro lambda y un valor de este parámetro mu que verifiquen las tres ecuaciones, ¿sí? Eso es como algo conceptual que es importante que tengan, que es que un punto va a pertenecer a cierta figura si cumple la ecuación de esa figura, ¿sí? La ecuación de esa figura ya vimos que puede ser ecuaciones paramétricas o ecuaciones reducidas, en donde las reducidas, bueno, en los parámetros que aparecen en la ecuación son solo x y z, ¿sí? Las coordenadas del espacio, mientras que en las paramétricas, bueno, aparece este otro parámetro que, bueno, que puede variar según el punto que yo considere, ¿bien? Pero bueno, básicamente entonces la intersección, yo sé que van a ser los puntos que cumplen, serían los dos sistemas, ¿sí? Si lo ven, esto sería un sistema de ecuaciones y esto otro sistema, ¿sí? Entonces yo quiero hallar los puntos de x, de y y de z que cumplan todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, hay distintas maneras más prácticas, ¿no? de resolver estos ejercicios, sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, en el ejercicio 6, a mí las dos ecuaciones, o sea, las dos figuras están expresadas en sus ecuaciones paramétricas, ¿sí? No es lo mismo hacer la intersección cuando las figuras están expresadas en sus ecuaciones paramétricas, que en este caso del ejercicio 5, que una de las figuras está expresada en su ecuación reducida, ¿sí? Entonces, intersección de los siguientes planos. Voy a escribir la fórmula. Pi1, como dije, le iba a llamar. Y después Pi2 en su forma paramétrica.
Bien, ahí Romina me pregunta en el chat si hay que llevarlas a una misma forma de ecuación para hacer la intersección, y la respuesta es que no, ¿sí? Se puede hacer, no importa si tenemos las dos en paramétricas, las dos en reducidas o una y una, ¿sí? En este caso, cuando yo tengo una figura en su forma reducida y la otra en su forma paramétrica, o sea, resulta bastante sencillo, ya que la forma paramétrica, las ecuaciones paramétricas, ya me dan un X, un Y y un Z despejado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una sustitución directa de estos valores de X, de Y y de Z en la ecuación reducida, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a pasar a hacer. Tenemos dos veces, ¿sí? Voy a sustituir X en este término primero que nada. Entonces, 2 veces X, que X es en realidad, según la ecuación de mi plano pi2, 2 menos lambda más mu. Menos 3 veces Y, ¿sí? Voy a sustituir este Y por el Y que hace que verifique el plano pi2, que es menos 1 menos lambda más 2 mu. Y después más 4z, en donde el z lo voy a sustituir por cuánto vale z según la ecuación de mi plano pi2. Y todo esto sé que es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces yo tengo la ecuación en la que yo sustituí todo, que sería esta de acá, la uso sabiendo que los puntos que tengo que hallar pertenecen a mi plano P1. Y después los valores de X, de Y y de Z los sustituí por los valores de X y Z que me dan las ecuaciones paramétricas de mi plano pi2, porque sé que los puntos que quiero hallar también tienen que estar en el plano pi2. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo una única ecuación y, bueno, lo que tengo que hacer es desarrollar y dejarla un poco más linda, si se quiere. ¿Sí? Tengo 4, tengo 2 lambda. Acá tengo más 3 lambda. 6, no. 8. Si ven algún, y esto ya lo voy a pasar sumando por acá, sí, facilita. Si notan algún error, avísenme, ¿sí? Tengo 4 más 3, 7, menos 8, menos 1, más 2, 1. Pues en lambda tengo menos 2 más 3, me da lambda, lambda menos 8 lambda es menos 7 lambda. Y finalmente en mu tengo 2 mu menos 6 mu, menos 4 mu, menos otros 4 me dan menos 8. Bien. ¿Qué obtengo de esto? Que yo de esta ecuación voy a poder despejar ya sea lambda o mu, uno en función del otro, ¿sí? Por ejemplo, acá yo puedo sacar que lambda es igual a 1 menos 8 mu dividido 7. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Y si recuerdan un poco lo que habíamos dicho, nosotros lo que hicimos fue querer resolver el sistema que involucraba todos estos parámetros, ¿sí? Que tengo X y Z, y también tengo mis parámetros lambda, mu, que no me interesan, ¿sí? O sea, no me interesan que me aparezcan en principio. Y también, si recuerdan, nosotros tenemos la intersección de dos planos. Entonces, eso, la intersección de dos planos, sí o sí iba a ser, teniendo más arriba, me iba a dar o un plano, ¿sí? Que querría decir que los dos planos que hice la intersección son iguales, o me va a dar que el sistema no tiene solución, sí, sería un sistema incompatible, lo cual querría decir que mis planos son paralelos, pero que no son coincidentes. Y si no, el caso capaz que es más habitual, pero no tiene por qué, es que me dé una recta, ¿sí? Entonces, si a mí me da una recta, yo sé que en realidad el sistema que yo quiero
determinar, ¿sí? Que quiero resolver, va a ser un sistema compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque me va a quedar en función de un parámetro, ¿sí? Ese parámetro sería el parámetro que me aparece cuando yo hago la fórmula paramétrica de una recta, ¿sí? Que siempre una recta depende de un parámetro, que generalmente llamamos lambda. Bien, entonces eso se va a poder ver un poco mejor si yo ahora con este lambda lo sustituyo en la ecuación de mi plano P2. ¿Se entiende eso? Voy a sustituir ahí y a tener entonces 2 menos, y acá tengo el valor que recién determiné de lambda más mu. Bien, y ahora si se fijan entonces, bueno, yo voy a operar un poco con esto, pero tengo ecuaciones paramétricas, pero paramétricas en un solo parámetro, ¿sí? Y acuérdense que las ecuaciones que estaban parametrizadas en un solo parámetro eran ecuaciones de una recta. Bien. Así que, bueno, tendría que operar ahí. Voy a poner 7 de denominador común, y haría 7 por 2 menos. Profe, creo que te faltó un 7 en el último mu. Bien, gracias. Sí. Ahí va. Entonces tendría 13 más 15. Bien. Lo mismo para esto. Me caerá más de vuelta. Y tengo 20, 8, 14. Mira, bien, estos son solo cuentas. Esa sustitución ahí. Y bueno, llegamos entonces a que X y Z es, bueno, voy a tener siempre un séptimo. Preguntan ahí en el chat cuál estoy haciendo, es el 2.5.
Gracias por responder. Es, entonces... Bien, y esto sería, o sea, se puede ver entonces claramente que es una recta, ¿sí? Le puedo llamar R si quiero, donde entonces R es la intersección de los planos Pi1 y Pi2. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? O sea, yo tengo las ecuaciones de los dos planos y básicamente tengo que de alguna manera juntar toda esa información que me da y resolver el sistema, ¿sí? Hallar los X y Z que me verifiquen. ¿Sí? Yo encontré entonces esta recta que me verifica las ecuaciones paramétricas del plano Pi2, me las verifica cuando lambda toma un valor de 1 menos 8 mu sobre 7. ¿Sí? Cuando lambda toma ese valor, entonces obtengo esta recta que es la intersección. Y si quieren, lo que podemos hacer es verificar que me cumple la ecuación del plano Pi1, ¿sí? Que si hicimos las cosas bien, nos tendría que dar que está bien, ¿sí? Espero que hayamos hecho las cosas bien. ¿Sí? Yo puedo sustituir acá X y Z, los X y Z que obtuve, y me tiene que dar siempre menos 2. ¿Bien? ¿Cómo sería eso? Acá tengo... ¿Sí? ¿Qué estaría verificando ahora? Que mi recta R está incluida en mi plano Pi1. ¿Sí? Acuérdense que esta es la ecuación del plano Pi1. Bien, y bueno, las cuentas no quedaron muy lindas. El 7 que está multiplicando en todos lados lo voy a pasar multiplicando acá, ya me queda menos 14. Bien, y acá tengo 2 por 13, 26, pues más 24, 3 por 22 en menos. Bien, parece que verifica. 4 por 16 es 64, más 36. Bien, entonces, sumando los mu, tengo 30 más 36, 66. Menos 66, me queda 0 mu, y después 26 más 24, acá es que hay algo mal. Ah, no, está bien. 26 más 24 es 50. Sí, esto me quedaría acá. 50 menos 64 me da menos 14, que es exactamente lo que me tenía que dar. ¿Bien? ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda en general del ejercicio? Bien, perfecto. Profe, ¿te paso una pregunta? Sí, ¿Viste que están los dos planos y ahí está el plano de una forma reducida y el otro no? ¿Se puede llevar el que no está reducido a la forma reducida y después intersectar los dos en vez de trabajar con el mu? ¿O sí, no? sí, es otra posibilidad, sí, que, bueno, capaz que tienen que aplicar en otro ejercicio como puede ser ¿sí? El 8, que tienen todo en sus ecuaciones reducidas, todos los planos. Bueno, ahí la idea es que lo que ustedes tienen cuando hacen la intersección entre dos planos, en este caso tienen que hacer a veces entre 3, ¿sí? Pero si lo hacen entre 2, es que vos vas a tener un sistema de 3 incógnitas, que van a ser tus incógnitas X y Z, pero solo 2 ecuaciones, ¿sí? Entonces ahí, en cuanto a la solución del sistema, tenés dos posibilidades. O que sea
compatible, ¿sí? Que si es compatible va a ser compatible indeterminado, ¿sí? Por el teorema de Roger-Frobenius. Como tenés más incógnitas que ecuaciones, nunca va a poder ser determinado, ¿sí? Entonces va a ser, si es compatible, va a ser indeterminado, y va a ser indeterminado lo que se llama con un grado de libertad, ¿sí? Eso es porque la intersección es una recta. Entonces vas a tener solo un parámetro en esa solución. Y bueno, y si es incompatible, lo que quiere decir es que los planos son paralelos y que no coinciden. ¿Bien? Bien. Claro, yo lo hice de esa forma y me quedó con un grado de libertad, sí. Ahí Por eso te está. preguntaba. Cuando Capaz te estaba queda mal, sí. un grado de libertad, ahí lo que tenés que hacer es, claro, ese grado de libertad vos generalmente la solución a tu sistema, por ejemplo, la escribís en función de z, ponele. Bueno, para poder pasar de esa solución, que es la que estábamos acostumbrados al principio del curso, a escribirlo como una recta, vos simplemente decís, bueno, este z, que en realidad es un parámetro que no lo puedo terminar de determinar, sí, sino que puede tomar cualquier valor. Bueno, este z lo llamo lambda porque es un parámetro que puede variar. Y ahí, en función de eso, tanto y como x te van a quedar definidas en función de lambda. ¿Sí? Entonces te va a quedar x igual a algo más lambda, por ejemplo, y lo mismo, y z igual lambda. Y ahí tendrías tu ecuación paramétrica de la recta intersección de los dos planos que estudiaste. Ahí va bien. Entonces se supone que cuando lo comprobás, ponele después que verificás, se supone que si cumple y hiciste todo bien, las zetas o las lambdas se te deberían de ir, ¿no? Claro, es un poco lo que nos pasó acá, ¿viste? Claro, sí, sí. Teníamos nuestra recta R de forma paramétrica y queríamos verificar que efectivamente, cuando yo sustituía acá en P1, o sea, que se cumplía la ecuación independientemente de mi parámetro mu. Y bueno, fue lo que terminó pasando, ¿sí? Se nos cancelan los mu y nos queda, en este caso, un número, ¿sí? Menos 14 igual a menos 14, es porque se cumple siempre. Lo mismo pasa si ustedes, o sea, bueno, fue lo que pasa de dónde sacamos la información, ¿sí? O sea, cuando lambda toma este valor, es que yo tengo esa recta, pero fue lo que hicimos, sustituir este valor de lambda en la ecuación de pi2, ¿sí? Es como lo análogo a sustituir los valores de x y z que obtuvimos de la recta que yo le llamé R en la ecuación de pi1. ¿Bien? Así que bueno, esta sería la manera de hallar la intersección entre dos figuras, que en este caso eran dos planos, si yo tengo uno en su ecuación reducida y el otro en sus ecuaciones paramétricas, ¿sí? Simplemente lo más sencillo es los x y z de las ecuaciones paramétricas, que ya los tengo cuánto vale cada uno de sus valores, sustituirlo en mi ecuación reducida, ¿sí? Fíjense que si acá, en vez de tener un plano pi, yo tuviese una recta S, sí, imagínense. Acuérdense que las rectas S, la ecuación reducida, eran dos en realidad, y ponele que tienen, no sé, esta forma. ¿Sí? Bueno, entonces ahí lo que yo voy a hacer, si quiero hacer pi2 intersección S, voy a sustituir cada uno de estos valores, X y Z, en las dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener? Voy a tener un sistema de dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas voy a tener? Voy a tener dos, porque mis incógnitas pasan a ser mu y lambda. ¿Sí? Así como en este caso, que hicimos la intersección entre planos. Teníamos solo una ecuación y dos incógnitas, que eran mu y lambda. En este caso me pasa lo mismo, pero voy a tener dos ecuaciones. Entonces ahí sí, o sea, está la posibilidad de que mi sistema sea compatible determinado y yo obtenga un único valor de lambda y un único valor de mu que me verifiquen esto. ¿Qué quiere decir eso geométricamente? Que la intersección entre pi2 y S toma un valor único y entonces es un punto. Bien. Espero no haberlos mareado de más con eso.
Rafa, una pregunta. Para que sean paralelas, por ejemplo, dos planos sean paralelos, eh, que no sean el mismo, ¿a qué llegaría cuando intento encontrar la intersección? No llega, o sea, tu sistema sería incompatible. ¿Sí? O sea, porque si no se cruzan, es decir, que son paralelos pero no coinciden. Ahí va. O sea, me va a quedar algo igualado a algo, o sea, que no tiene sentido. Ahí está, por ejemplo, vos podés llegar a, no sé, sí, vas a llegar a un sinsentido. Es como cuando vos resolvés un sistema y te queda incompatible, como algo 0 igual a 3. Bueno, si llegás a algo así, es que el sistema no tiene solución, entonces es que los planos no se cruzan. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta del 7 con Sí, eso. O si sea, cuando quieren lo vamos a hacer intersectás, porque vamos a seguir haciendo, ah, obviamente, pero preguntá. o sea, cuando intersectás el segundo plano con la primera recta, o sea, pones X, Y, Z en la recta, pero Sí. después ahí como que se me fueron los lambda y me quedó el mu, y que un mu es igual a 2 y otro mu es igual a 3/4, o sea, no puede ser. Bueno, ahí está. Y bueno, es lo mismo. Ahí lo que llegás en realidad es que el sistema es incompatible, ¿sí? No hay ningún mu que te cumpla las dos ecuaciones. Entonces, es que el plano y la recta no se cruzan. Dale, claro, porque si no daría algo, o sea, puede dar igual o indeterminado, ¿no? Claro, si es eso. Si da indeterminado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la intersección del plano y la recta es una recta, ¿sí? O sea, que la recta está contenida en el plano. Porque vos tenés infinitos puntos que te satisfagan esas dos ecuaciones. Esos infinitos puntos va a ser la misma recta que te están dando, que está incluida en el plano. Y si te da determinado, es que la recta lo corta solo en un punto al plano. Dale, gracias. De nada. Pero bueno, como comentaba, igual la idea es seguir haciendo, sí, ya hicimos uno que es intersección entre planos, teniendo una ecuación parametrizada y una ecuación reducida. Bien, vale, podemos ver el 6, o no sé si quieren ver alguno puntual, podemos ver el que quieran, pero capaz está bueno ver una resolución de ejercicio teniendo las dos figuras en sus ecuaciones paramétricas y una con las dos figuras en sus ecuaciones reducidas, ¿sí? Así que bueno, no sé, yo pensé que vas a hacer este, no sé si quieren hacer algún otro, avísenme y lo hacemos, si no, arranco con este con el 6. Bien, dale, vamos con el 6 entonces. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿Viste que cuando trabajamos en el plano y teníamos dos rectas, podíamos saber si eran paralelas, bueno, secantes no tanto, pero perpendiculares, así solo con ver las ecuaciones? sí. O sea, sin tener que intersectar y hacer todo. Acá en el espacio hay alguna manera, o sea, alguna, Bueno, no fórmula, pero en cuanto a rectas, eh, si vos tenés, viste que la ecuación de una recta R va a ser un punto más lambda por tu vector director. sí, Bueno, bien, si yo tengo otra recta S, que es un punto Q, por ejemplo, por otro parámetro, por otro vector director, bueno, yo sé que R es paralela a S si esos dos vectores directores, ¿sí? El vector director de R y el de S, son colineales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Para que lo escribo acá, B y W son colineales. Sí, que lo que quiere decir básicamente que si en el espacio yo tengo eh, acá mi vector B, bueno, W va a ser colineal a B, si W es, por ejemplo, así, o es así, es decir, si tienen la misma dirección, ¿sí? ¿Cómo se ve esto analíticamente? O sea, esto son colineales si existe un parámetro, que en este caso le llamo alfa, ¿sí? Tal que me haga que B es igual a alfa por W. ¿Sí? Entonces, si a vos te dan a ver, no sé si será, acá tenemos un plano y una recta. Bien, pero en caso de tener dos rectas,
Tampoco hay un ejemplo acá que pueda ver rápidamente, pero si yo te doy, por ejemplo, que el vector director de la recta R, esa que me inventé ahora de forma genérica, es, por ejemplo, 2, 1, 3, y el vector W es menos 4, menos 2, menos 6, bueno, ahí solamente mirando los vectores directores podés ver que tienen la misma dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque son colineales, porque se cumple que W es menos 2 por B. ¿Lo llegas a ver eso? Sí, se ve. Entonces es eso, si a vos te dan, tenés dos rectas en sus ecuaciones paramétricas, bueno, medio de pique, podés, si ves solamente su vector director, bueno, si uno es múltiplo de otro, quiere decir que son colineales, quiere decir que las dos rectas apuntan en la misma dirección, ¿sí? Y bueno, entonces van a ser o coincidentes o paralelas, o sea, son paralelas y van a ser o coincidentes o que no coincidentes. Y en cuanto al plano, hay algo que tengo entendido que más o menos vieron en el teórico, capaz que algunos no llegaron todavía, pero es fácil ver si son paralelos o no con el vector normal. ¿Sí? Es decir, acuérdense que nosotros estamos trabajando en R3 y tenemos que un plano tiene un vector director, tiene dos vectores directores, ¿sí? Lo que sería B y W, ¿sí? Que esos dos vectores están contenidos en el plano. Bueno, yo voy a tener otro vector, que es el vector normal, que es un vector saliente al plano, ¿sí? Y que forma 90 grados con el plano. Bueno, después si yo tengo otro plano cualquiera, que en este caso lo voy a dibujar paralelo, si yo tengo otro plano acá abajo, bueno, este otro plano va a tener un vector normal acá, este sería por ejemplo N1 y N2, y bueno, y estudiando entonces el vector normal, si veo que esos dos vectores son colineales, que sería lo mismo, esto acá, bueno, entonces sé que esos planos van a ser paralelos, ¿sí? Pero bueno, esto, si todavía no lo vieron en teórico, no se estresen mucho, ¿sí? Es un poco, lo van a ver más adelante, supongo, sobre todo cuando arranque a entrar la noción del producto vectorial y producto escalar, ¿sí? Pero nada, básicamente una respuesta un poco más corta es que sí, existen formas de darse cuenta si dos rectas son paralelas o dos planos son paralelos, de una forma un poco más fácil que ponerse a estudiar toda la solución de este sistema, ¿sí? Es decir, hacer lo que estamos haciendo nosotros. Vale, esto, Ahí va, muchas gracias. ahí lo Sí, se entendió. lo dejo por acá ahí medio de costadito y vamos a seguir entonces con el 6. Me llamo R, a esta primera recta. No, era un plano y recta, perdón. Bien, entonces, esto, por ejemplo, una manera que puedo hacer para resolver este ejercicio es pasar una de las dos figuras a sus ecuaciones reducidas y hacer la sustitución que vimos recién, ¿sí? No tendría mucho sentido hacerlo porque implicaría un poco más de cálculos y menos hacerlo yo ahora porque sería mostrar una metodología que ya vimos, ¿sí? Entonces, como sabemos que lo que tenemos que hacer es hallar todos los puntos X y Z que cumplan tanto estas ecuaciones como estas ecuaciones, lo que hago simplemente es igualar coordenada a coordenada, ¿sí? Es decir, la ecuación de X del plano pi la igualo con la ecuación de X de la recta R. Y así con Y y con Z.
Bien, entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que, bueno, ni voy a poner X, ¿sí? Sería 2 menos lambda más mu, tiene que ser igual a alfa, ¿sí? Eso fue esta ecuación igual a esta. ¿Por qué? Porque X es igual a X en mi plano intersección. En mi plano, no, perdón, en la intersección que estoy buscando. Después hago lo mismo con Y. Y después con Z. Y bueno, y básicamente lo que se me forma es un sistema de 3×3, ¿sí? Si se fijan, voy a pasar términos independientes hacia el lado derecho y incógnitas para el lado izquierdo. Bien, y ahora simplemente resuelvo, ¿sí? O sea, la forma matricial. Y bueno, acá supongo que ya incluso ustedes tienen más práctica que yo haciendo esto. Si bien voy diciendo más o menos cómo lo pienso, pero acá la tercera fila le sumo la primera. Y a la segunda le sumo 2 veces la primera. ¿Sí? Y si se fijan, ahí ya eh, está escalerizado. Perdón. Sí, simplemente voy a cambiar esta columna para que quede con los ceros acá. Y bueno, y si se acuerdan, este era alfa, este era lambda y este era mu. Y entonces cuando cambié, este me quedó alfa, este era mu y este era lambda. Entonces, de acá obtengo que menos 3 lambda es igual a menos 1. Entonces, lambda es 1/3. Después sustituyo en la segunda ecuación, ¿sí? Que tengo 4 mu menos 3 por lambda, que 1/3 es igual a menos 2. O sea que tengo 4 mu igual a menos 2 más 1. 9 menos 1/4. Y por otra parte, alfa es. Para que lo vea. Voy a escribir acá esto. Tengo menos alfa más mu, que es más menos 1/4, menos lambda, que es 1/3. Esto es igual a menos 2. Y bueno, básicamente tengo 2 menos 1/4 menos 1/3 es igual a alfa. Que bueno, ahora fracciones. Esto lo voy a hacer por 12. Y ahora me queda 3.
Sí, no sé si está bien eso, pero me parece que sí. ¡Toco el 8, cabrón! ¡Te voy a comer rápido! ¡Como la más rica torta de jamón! Bien. Algún degenerado ya vi que ha pasado, sí, en varias clases. En parte por eso puse hoy la sala de espera, sí, puse, no sé si les pidió, alguno se quiso conectar a la clase sin estar registrado en Zoom con su mail y no lo dejó, o todos están registrados con su mail. A mí no me dejaba así si no estaba registrada. Me tuve que Ah, registrar. bien, porque un poco puse eso en parte para que quede, como que quede un registro, sí, de quién se conecta, quién no. Recién ahora me estaba saltando que había un par en sala de espera, que bueno, un poco por duda, pensé que sería raro que se estuvieran conectando hasta ahora y no lo dejé pasar a todos, así que creo que mi intuición estuvo bien porque, bueno, solo tuvimos a un salame que hizo eso, sí, no entraron más. Pero la verdad que no sé si son de la facultad o no, estamos viendo entre todos los docentes de ver de alguna manera para que no estén entrando, sí, que estén, yo que sé, por ejemplo, registrados en el EVA, cosa de que si sabemos que esa gente que entra son estudiantes, bueno, se le puede aplicar eh, alguna condena, ¿sí? Porque, bueno, la verdad que es tremendo que nosotros como profesores tengamos que estar pendientes de estas cosas en vez de pendientes en dar las clases lo mejor posible, ¿sí? Estar pendiente de a ver quién entra, quién no, quién hace estas boludeces. Pero bueno, confío en que, por suerte en mi clase somos muy poquitos, sí, pero otros docentes que tienen 200 personas, 300 personas, se les hace imposible estar viendo quién hace estas cosas y quién no. Está pasando seguido, sí, o sea, desde la semana pasada que empezó a pasar, sí. Este era, no sé, un video del Chavo y era un ruido que no se entendía, pero han hecho cualquier otra cosa, sí, no sé, ya eso ya molesta, pero han hecho cosas que la verdad que son una falta de respeto para todos y que lo que más molesta es que lo hacen todo porque es por Zoom y porque es 100% anónimo lo que hacen. Porque nadie entraba a una clase antes y, yo que sé, insultaba al profesor o le faltaba el respeto a algún compañero de forma presencial porque sabía que era perfectamente identificable y te sacan igual la calidad de estudiante, te quedas sin estudiar 5 años. ¿Sí? Entonces acá, como es todo anónimo, bueno, entro y molesto, y capaz que hay gente que ni siquiera es de la facultad. Y bueno, la verdad que a mí me hace calentar, porque hay gente como todos ustedes que están acá, que bueno, de verdad quieren aprender y no pueden, ya sea por compañeros suyos o, ya les digo, por gente de afuera que se mete y hace estas cosas. ¿Sí? Hay que estar bastante al pedo para gastar tu tiempo en hacer estas cosas. ¿Sí? Así que, no, ya sé que ya pasó, pero está, vamos a seguir y bueno, no sé si quedó alguna duda de esto, ¿sí? Volviendo al tema, fue resolver simplemente el sistema. Igualamos ecuaciones, x e y, se nos forma un sistema de 3×3 y lo resolvemos. Bien, ahora, el sistema nos dio compatible determinado. Entonces, ¿qué quiere decir que la intersección entre un plano y una recta sea un sistema compatible determinado? Que sea un punto, es. Ahí está, es un punto. ¿Sí? En el espacio representa que hay solo un punto que verifica las dos ecuaciones, la ecuación del plano y la ecuación de la recta a la vez. Entonces, ¿qué punto es ese? Bueno, lo puedo determinar. Voy a copiar acá las ecuaciones estas. Lo puedo determinar sustituyendo tanto el alfa, que yo hallé en la recta R, como lambda y mu en las ecuaciones del plano pi, ¿sí? Y me tendrían que dar exactamente lo mismo. Bien. Entonces, si yo sustituyo este 17/12 en alfa, ahora sustituyo, obtengo que x es
directamente 17 doceavos, y va a ser igual 1 menos 34 sobre 12, que esto sería 12 sobre 12, y me queda menos 26, ¿no? Ahí se me trabó un poco la mente, creo que está bien. Y el z sería menos 12 sobre 12 menos 17 sobre 12, que me da menos 29 sobre 12. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entiendo bien. Esto 22 puede ser. Bien, Sí, te queda menos 11 sextos. ahí va. Está. Bien, y capaz que los otros se pueden simplificar, pero me parece que no. No. Ahí va, bien. Bueno, entonces tendría que R intersección pi es igual a un punto que tiene coordenadas 17 sobre 12, menos 11 sextos y menos 29 sobre 12. ¿Sí? Eso sustituyendo alfa en la ecuación de R. Ahora voy a sustituir lambda y mu. Y tengo x es 2 menos un tercio menos un cuarto, que de vuelta lo voy a hacer sobre 12, me queda 24 menos 4 menos 3 sobre 12, que es, bien, nos da exactamente lo mismo, lo que nos tiene que dar, sí, nos tiene que dar el mismo punto, no importa si yo evalúo los valores de los parámetros en la ecuación de pi o en la ecuación de R. Bueno, acá tengo 1 menos un tercio, menos, sería un medio. Que bueno, ahora hacemos las cuentas a ver si da 11 sextos, pero esto es 6 sextos, esto sería 2 sextos, y acá tendría 3 sextos. Y eso me da menos, acá era un menos, y ahí tenemos menos 11 sextos. Y bueno, haciendo la cuenta acá, me tiene que dar lo mismo, ¿bien? Háganla y si no da, dice. Pero bueno, entonces esta sería la metodología para determinar la intersección si tenemos las dos figuras, ¿sí? Ya sean dos planos, dos rectas, lo que sea, en sus ecuaciones paramétricas. Bien. No sé si hay alguna duda del procedimiento, creo que bastante sencillo, sí, bastante directo. Es eso, igualar las coordenadas, sistema de 3×3 en este caso, resolver. Fíjense que si R en vez de ser una recta fuese un plano, yo cuando igualo todo, voy a tener tres ecuaciones, ¿sí? Una por coordenada, una para X, una para Y, otra para Z, pero voy a tener 4 parámetros, ¿sí? Porque R, en este caso es una recta, tiene entonces un parámetro, por ser recta. Pero si es un plano, tiene 2 parámetros, entonces tendría 4 parámetros para 3 ecuaciones. Entonces ahí lo que se puede ver de nuevo es que el sistema que tengo que resolver tiene 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Entonces puede ser o incompatible, y si es compatible va a ser indeterminado, ¿sí? Nunca va a poder ser compatible determinado. ¿Por qué? Porque es la intersección entre dos planos y como vimos al principio, la intersección entre dos planos nunca puede dar un punto. ¿Bien? Así que bueno, un poco un comentario acerca de eso. Y bueno, y quedaría ver el caso de dos figuras expresadas en su
en sus ecuaciones reducidas, ¿sí? No sé si quieren ver algún caso particular o quieren ver acá, por ejemplo, el ejercicio, el 9 y el 10 es un poco distinto, ¿sí? Que ya no es así tan Profe, una mecánico. pregunta. Sí, En el ejercicio 7, ¿te pide la intersección de las dos rectas con cada plano? O sea, o los que están ahí tipo en la misma. No sé si me explico. claro, sí, o sea, te pediría, Todos entre todos. claro, este plano con esta recta y este plano con esta recta y después este plano con esta recta y este plano con esta recta. O sea, serían 4 intersecciones, ¿sí? Está. Vale. Bueno, bien. Bueno, un poco pregunta para ustedes, entonces no sé si quieren ver alguna intersección que sea las dos con ecuaciones reducidas o quieren ver capaz que el 9 o el 10 que tiene como algunas cosas ahí un poco diferentes. Si el 8 más o menos lo mismo que veníamos haciendo, mejor el 9 y el 10. Bueno, vale. Bueno, vamos a ver el 9 entonces. ¿Sí? El 9 me dicen, hallar ecuaciones paramétricas de una recta que no corte a ninguno de los planos de ecuaciones. ¿Sí? Y bueno, me dan dos planos y me dicen que además la recta pasa por cierto punto. Entonces, ¿cómo tendría que ser esa recta que yo quiero hallar? ¿Cuál tendría que ser, o sea, su posición relativa, así, en función de lo que vimos al principio de la clase, respecto a los planos? ¿Cómo podía estar una recta posicionada respecto a un plano? Era el caso que teníamos tres opciones. ¿Se acuerda cuáles eran? La vimos al principio hoy. ¿Vos decís para que no se corten, tipo el plano y la recta? Claro. Ahí va, veo que ahí en el chat ponen, tenía que ser paralela, sí, si recuerdan lo que vimos hoy. Acá, plano y recta. ¿Sí? Nosotros queremos que la intersección sea vacía. Entonces estaríamos en este caso, que sean paralelos y que sean no coincidentes. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener dos planos. Voy a poner pi1 y pi2. Y R va a ser la recta que quiero hallar. Entonces, yo quiero que pi1 intersección R sea vacía y que pi2 intersección R también sea vacía, ¿sí? Entonces, pi1 tiene que ser paralelo a R y pi2 tiene que ser paralelo a R también. ¿Sí? Bueno, va a tener que ser paralelo y que no coincida. Bueno, que no coincida en realidad ya va a estar dado por este hecho de que pasa por el punto 10, 11, 12, ¿sí? Porque si se fijan, ese punto 10, 11, 12 no está incluido en ninguno de los dos planos, ¿sí? Si el punto 10, 11, 12, o sea, ¿por qué lo sé? Porque sustituyendo x por 10, y por 11 y z por 12, no me cumple ninguna de las dos ecuaciones, ¿sí? Esta primera ecuación me daría 33 igual a 1, no, falso, entonces el punto no está en el plano. Y la segunda me daría 10 menos 11, me da menos 1, es distinto de menos 3, entonces este punto no está en ninguno de los dos planos. Si el punto estuviera en alguno de los dos planos, ya la consigna del ejercicio sería imposible. Porque a mí me dicen que una recta que pase por el punto 10, 11, 12, pero el punto 10, 11, 12 está en uno de los planos, entonces seguro lo va a cortar a ese plano, ¿sí? Bien, entonces tenemos un punto y lo que nos falta entonces de la recta es la dirección. Y lo único por ahora que sabemos de la dirección es que tiene que ser paralelo a los dos planos que tenemos. Bien. Y bueno, y estos planos son diferentes y
con las ecuaciones reducidas se pueden ver bastante claramente que no son el mismo plano, ¿sí? Y entonces, esto capaz que implica un poco pensarlo de forma geométrica, ¿sí? Imaginen, yo tengo uno de los planos es algo así, y bueno, y mi otro plano, ya, va a ser algo así, ¿sí? Acá. Esa sería la intersección, ¿sí? Eso lo pueden visualizar más o menos. Yo tengo dos planos que son distintos. Bueno, entonces, si no son paralelos, ahí va. Un poco lo que dice Facundo ahí en el chat era lo que estaba tratando de hacerles ver bien, que esta línea que yo dibujé acá, por más que no quedó del todo bien, sería la intersección de los planos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer que una recta sea paralela a pi1 y paralela a pi2? Bueno, voy a tener que hacer que esa recta, entonces, la recta que yo quiero determinar, sea paralela a la intersección de estos dos planos, ¿bien? Si yo tengo una recta que pasa por acá, imagínense que pasa como por debajo, va a ser una recta que sea paralela a pi1 y a pi2, ¿sí? Que básicamente lo mismo a que sea paralela a esta recta que es la intersección de pi1 y pi2. ¿Eso lo llegan a visualizar? Sí. Bien. Bueno, entonces, habiendo visto eso, a ver, vamos a seguir el vector director. Ahí está, sí, es lo que dice Nicolás ahí en el chat, también tiene sentido, ¿sí? Bueno, me resulta que va a ser un poco difícil dibujarlo, pero dice que el vector director de mi recta R, que sería esta, la que yo quiero determinar, tiene que ser perpendicular a los dos vectores normales de cada plano, ¿sí? O sea, al vector normal de mi plano pi2 tendría un vector normal que sería así, ¿sí? Que forma 90 acá, y tendría que formar 90 con mi recta R. Y a su vez, se me complica mucho para dibujarlo, pero del plano pi1 saldría un vector normal que sería como hacia abajo, ¿sí? Que estaría formando 90 grados con el plano y a su vez 90 grados con la recta, ¿sí? Estos serían los dos vectores normales de cada plano. Los dos tienen que formar 90 grados con el vector director de mi recta R, ¿sí? Que es lo mismo plantear que el vector director de la recta R tiene que ser colineal con el vector director de la recta de la intersección entre pi1 y pi2. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió eso o alguno se mareó con tanto dibujo y eso? Por Bien. mí, si puedes explicar de nuevo lo de la normal, mejor. Bien. ¿Entendiste que vos tenés acá tu recta que es la intersección de pi1 y pi2? ¿Sí? Que si quieren le podemos poner nombre, puede ser la recta S. Bueno, que nuestra recta R tiene que ser paralela a esa recta S. Sí, Bien. Bueno, decir eso es lo mismo que decir que vos tenés tu plano, lo voy a dibujar como un despiece, ¿sí? Por figuras, que este sería tu plano pi2, va a tener un vector normal, ¿sí? Eso forma ahí 90 grados. Bueno, el vector director de tu recta R va a tener que formar 90 grados, para ser paralelo a pi2, va a tener que formar 90 grados también con este mismo vector, ¿sí?
porque si formara un ángulo distinto, ¿sí? Si yo lo dibujara, por ejemplo, así, sé que se me van a cortar en un punto que sería acá la continuación, por ejemplo, un punto ahí, ¿sí? Si este ángulo fuese distinto de 90. ¿Eso me seguiste? Sí, sí. Bien. Y de forma análoga, yo lo que tengo, lo había dibujado hacia abajo, en principio lo voy a dibujar hacia arriba, a ver si tengo que agrandar. Entonces después tengo el otro plano. Y voy a tener un vector normal. Y acá pasaría, ahora si se fijan, mi recta R, en este caso la había dibujado como por debajo de pi1, ahora la dibujo por encima para facilitar el dibujo. ¿Sí? Pero este vector, que es el vector normal, sería n1, si este es 2. Bueno, acá lo que pasa es lo mismo. Este ángulo tiene que ser 90 también, ¿sí? Para que sean paralelos, el plano y la recta. ¿Sí? Entonces, la recta, mirando solo el plano pi2, la recta R, para ser paralela a pi2, tiene que ser perpendicular al vector, que también es perpendicular a pi, que es ese vector normal. Mirándolo con pi1, sucede exactamente lo mismo. Entonces, lo que obtenemos, como que sumando las dos, es que el vector director de la recta R tiene que ser normal, es decir, perpendicular a los dos vectores normales de cada plano. En este dibujo, la verdad que capaz que complica un poco, pero ¿llegaste a entender un poco mejor? Sí, ahora lo vi. Bien. Bueno, pero básicamente entonces lo que vamos a hacer para resolver el ejercicio es hallar nuestra recta S y entonces saber que el vector director de la recta S tiene que ser paralelo al vector director de la recta R. ¿Sí? Y si se acuerdan, como en realidad no nos importa lo que sería solo para los vectores el punto de aplicación, yo voy a obtener, por ejemplo, acá lo que va a ser el vector director, ¿sí? Que lo voy a llamar, por ejemplo, B. Ese vector, como es justamente director y solo me interesa la dirección, va a ser el mismo vector director que el que tenga mi recta R, ¿sí? Porque va a tener la misma dirección. Lo que va a cambiar es el punto donde yo lo aplique, ¿sí? Este vector B, cuando yo estudie la intersección entre los dos planos, va a estar aplicado en un punto que no me importa cuál es, ¿sí? Pero lo que yo voy a obtener va a ser ese vector director. Luego ese vector director lo voy a usar en conjunto con el punto que me da la letra, ese punto 10, 11, 12, para determinar la recta R. ¿Sí? Así que, pasando entonces al ejercicio, acá ya, si quieren, como vamos a tener la intersección de dos planos que están escritos en su forma reducida. Profe, ¿te Bien, puedo preguntar algo? sí. Perdón que no tiene nada que ver con el ejercicio, pero justo estaba viendo que colgaron los enunciados de la prueba del año pasado Mm. y hay como 30 preguntas, todas no van, ¿no? O sea, de ahí eligen algunas o van variando dependiendo de, o sea, te puede tocar alguna, como no. No sé bien dónde decir que las colgaron, pero no, o Están ahí sea, en pruebas anteriores. bien. Y no, mirá, y. Lo que te puedo decir es que ni siquiera van a ir esas. O sea, no van a No, ser. obvio. Pero digo, no, O sea, pues, no creo que vayan 30. Digo. ¿esto decís acá o no? No. No, está en otro lado, pero está igual. Bueno, igual, no, o sea, son muchos ejercicios que si te fijas, supongo que la mayoría son muy parecidos, solo que le cambian algún número. Es como para que practiquen nomás.
¿sí? Ah, No es que le van a poner, no tiene nada que ver con que le vayan a poner 30 ejercicios o 40 ejercicios, ¿no? Eso porque se hicieron muchos ejercicios y está, pero no era no era que los parciales consistían en resolver todos esos. Te tocaban algunos. está bien. Perdón que te corté. ¿Cómo? Que perdón que te corté. Ah, no, tranqui. Entonces, la intersección, ¿sí? Pi1 con Pi2 es resolver este sistema que, como sabemos, intersección entre dos planos o es vacía o es uno de los dos, o sea, o los planos son iguales o es vacía o me da una recta, ¿sí? En este caso es simple, ¿sí? Es resolver un sistema de 2x2 que se puede hacer con el método que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a sumar las dos ecuaciones, así me libero de esa... No, ahí va, me sale directo, ¿no? Con esta, que ya no tengo parámetro z, yo de acá puedo despejar uno de los valores, y x es igual a y más 3. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sustituyendo ese valor de x acá, voy a tener que y más 3 más y más z es igual a 1, por lo tanto tengo 2y más z es igual a 1 menos 3, que es menos 2. Entonces despejo z, z me queda menos 2 menos 2y. Sí, es decir, obtuve la solución de mi sistema y yo le llamo a esto, por ejemplo, sistema, bueno, lo que sea, sistema S. Pero bueno, el tema es que la solución está toda escrita en función de mi parámetro y. X vale y más 3, y vale y, ¿sí? Lo dejo así como está, y z vale menos 2 menos 2y. Entonces, esta es la solución, son todos los valores de las coordenadas x y z que me verifican que están tanto en el plano pi1 como en el plano pi2. Es decir, que esto representa una recta, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo paso a una recta como nosotros la venimos escribiendo comúnmente? Bueno, lo voy a pasar en sus ecuaciones paramétricas y mi parámetro que varía va a ser el mismo valor de y, ¿sí? Porque en este caso la solución, como habíamos visto, las soluciones son infinitas según qué valor tome y. Entonces, como y puede variar, bueno, yo voy a considerar que y es ese parámetro variable y entonces x me queda escrito en función de ese parámetro y z también me queda escrito en función de ese parámetro. ¿Sí? Y esta es la recta R, donde recuerdo que R es la intersección de pi1 con pi2. ¿Bien? Y ahora, ¿eso quedó claro? Profe, yo no entendí por qué pusiste i igual lambda, porque es el término que varía, digamos. Claro, porque o sea, yo cuando resolví mi sistema decidí escribir todos los parámetros, que en este caso todos los parámetros son x y z, en función de y, ¿sí? Porque era un sistema compatible e indeterminado. Entonces, como acá en la solución este i me queda libre, o sea, yo tomo que i, que es ese valor de la solución que puede variar, y según cómo varía i, me va a cambiar los valores de x y de z, ¿sí? Porque acá, si te fijas, es eso, x vale i más 3, y acá z vale menos 2 menos 2i. Bueno, como i es ese parámetro que puede variar, lo llamo lambda. Está claro, claro, ya entendí. Gracias. Bien. Veo que me pusieron que era S. Está bien. Creo que la había definido así. Ahí está. Bien. Bueno, y entonces B, que era el vector director de mi recta S. ¿Cuál es? ¿Alguien me sabe decir? 1, 1 menos 2. Ahí está. ¿Todo bien por qué? Es 1, 1 menos 2. Por el valor de lambda. Ahí está. O sea, son los coeficientes que están multiplicando
a lambda, ¿sí? Pero ahí ponen que no todos lo ven. Esto, si se acuerdan, las ecuaciones paramétricas siempre eran escritas como, ¿sí? En cuanto a puntos, se puede ver como un punto, por ejemplo, punto Q más lambda por B, ¿sí? Entonces, todos los coeficientes que estén multiplicando a mi parámetro lambda van a ser las coordenadas de mi vector B, ¿sí? Esto si lo paso coordenada a coordenada, me quedaría, por ejemplo, si el punto Q es Q1, Q2, Q3, más lambda por las coordenadas de B, ¿sí? Si yo me fijo acá, que esta, o sea, en las ecuaciones paramétricas de S, me quedaría que Q es 3, 0 y menos 2, y que mi vector B es 1, ¿sí? Porque tengo lambda multiplicado por 1. La segunda entrada es 1 también, porque tengo lambda multiplicado por 1. Y la tercera entrada de mi vector director B sería menos 2, porque tengo menos 2 multiplicado por lambda. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Sí, ahora sí. Bien, impecable. Bueno, pero este punto Q en realidad no nos interesa, ¿sí? Si se fijan, este punto Q sería lo que yo de forma genérica dibujé acá, es ese punto Q. Pero yo acá quiero ese vector director aplicado en un punto que llamo P, donde P es el punto que me dan, que es 10, 11, 12. Bien, entonces, como ya habíamos dicho antes, ese vector director B va a ser el mismo, porque a mí lo que me importa es la dirección, pero aplicado en otro punto. En vez de aplicado en el punto Q, aplicado en el punto P. Entonces, ahora sí estoy en condiciones de decir que R, las ecuaciones paramétricas, van a ser acá lo mismo. Sería, en vez de Q pondría P, ¿sí? Las coordenadas de mi punto P, que eran 10, 11 y 12, más lambda por mi vector director B, que sé que va a ser ese. Entonces, lambda por 1 más lambda por 1 más lambda por menos 2. Y bueno, y ahí me quedaría entonces la ecuación paramétrica de la recta que no se intersecta con ninguno de los dos planos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? Nada. No, Bien. Bueno, y si quieren podemos hacer una cosa que es verificar, lo verifico con uno porque ya estamos un poco pasados de hora, de que efectivamente R intersección pi1 es vacío, ¿sí? Que era lo que nos pedía el ejercicio básicamente. Entonces, ¿cómo estudiábamos la intersección entre una recta y un plano? Bueno, tengo mi recta escrita en ecuaciones paramétricas, el plano en las ecuaciones reducidas, sustituyo directamente y me va a quedar x es 10 más lambda, y es 11 más lambda, y z es 12 menos 2 lambda. Esto tiene que ser igual a 1. Si se fijan, me queda lambda más lambda, 2 lambda, menos 2 lambda, me queda 0. Entonces en lambda me queda 0, pero me queda 33. ¿Sí? 10 más 11 más 12, 33 igual a 1. ¿Sí? Es, o sea, una incoherencia. Entonces confirmo que la intersección de R con pi1 no se da, si es el conjunto vacío. Pueden hacer lo mismo con x menos y, que bueno, le va a quedar esto, ¿sí? Le va a quedar 10 más lambda menos 11 menos lambda. Y bueno, no se le va a cumplir. ¿Bien? Así que sería eso. No sé si queda alguna duda o qué. Ya estamos medio pasados de hora. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Puedes subir un poco, profe, así esa captura? Sí. Ahí. Ahí va.
Bien, impecable. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Dale. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos. No, profe. No.